¿Qué tal, amigos? Bueno, bienvenidos a esta nuestra segunda charla de este ciclo que hemos denominado ciclo de charlas para nuestro canal de YouTube y también para las diferentes páginas en las distintas redes sociales que tenemos. Hoy vamos a charlar siempre en el marco de los 50 años que se van a conmemorar el próximo 24 de marzo del golpe de Estado de 1976 con Víctor Hugo Pintos. Víctor es secretario de Tesorería actual del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio Afines de la Zona Oeste. Es una figura activa en la representación gremial. Ha participado en negociaciones y participa en negociaciones laborales, conflictos de empresa y en la comunicación de paritarias y movilización de los trabajadores. Pero además ha sido militante y es un militante reconocido del Partido Justicialista en la Zona Oeste y en aquella época a la cual vamos a tratar y vamos a desarrollar. Víctor, te quiero agradecer por este tiempo y esta comunicación. ¿Cómo estás? No, al contrario, un gusto saludar y bueno, la gente que te está mirando, que te escucha, una jornada que se aproxima, ¿no? De reflexión, de la memoria activa, así que bueno, oportuno que podamos conversar de esto. Víctor, para conocerte un poquito más y para que nuestros seguidores te conozcan, vos estás desarrollando actualmente una actividad sindical gremial. ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Cómo ingresaste en el camino del sindicalismo? Bueno, primero, bueno, una pequeña historia personal y bueno, seguramente. Y yo desde siempre, a partir de los 14 años, y trabajaba en una fábrica de madera, de corcho más específicamente, y ahí en el año 73, con el advenimiento de la democracia con Perón, éramos muy jóvenes, pero ya nos iniciamos en la militancia gremial. Me inicio en principio con esa edad, trabajando como joven en el sindicato de armadera. Bueno, fuimos bifurcando camino, me tocó el servicio militar a los 18. Soy clase en 1958, la primera clase que hizo el servicio militar a esa edad, antes era a los 20 años. Y bueno, pero obviamente un militante activo del sindicalismo y de la juventud trabajadora peronista en ese momento, ¿no? Bueno, obviamente después ahora vamos a ver un poco del tema del golpe del 76 hasta el 83, pero bueno, después con el advenimiento de la democracia, yo ya era empleado de comercio, trabajaba en una librería técnica y comercial aquí en la zona oeste, en Morón, y bueno, desde ahí con la democracia y con la normalización de las organizaciones sindicales, empecé a militar gremialmente y bueno luego integrando la comisión directiva en los años siguientes, ¿no? Hasta el día de hoy. Mi historia, digamos, del movimiento sindical. Contarte un poco, si te parece, bueno, yo tuve una breve militancia cuando siendo muy joven, cuando vino el golpe yo tenía 17 años, por supuesto éramos militantes en ese momento de lo que se llamaba la tendencia, de que obviamente estábamos todos los que éramos jóvenes, yo integraba la Juventud Trabajadora Peronista, en ese momento estaba la Unión Estudiantil Secundaria, la Juventud Universitaria Peronista, la propia JP, y bueno, éramos todos jóvenes que confluíamos en una idea, en un pensamiento, bueno, de un país más integrado, de un país, si se quiere, del lado de la izquierda, de lo que se llamaba la tendencia. Nosotros en la experiencia que tuvimos como jóvenes, bueno, no pertenecíamos a la agrupación Matonero, pero éramos parte de esa juventud, que veníamos de distintos sectores, repito, en el caso mío, como trabajador fabril, como trabajador de una fábrica, y te dábamos, bueno, ya éramos militantes y abrazamos la causa del peronismo y la causa de, obviamente, ya éramos rebeldes, propio de la juventud, pero aparte con una ideología bien conformada. Y bueno, he tenido la suerte de desfilar a Perón. Nosotros teníamos una formación como jóvenes en aquel entonces mucho más disciplinada. Yo digo, con mi juventud de tener la fortuna de desfilarle a Perón cuando él volvió en Gaspar Campo. Nosotros le desfilábamos a él presentándonos como juventud, así que bueno, después lo he visto en su lecho de muerte, lo he visto bueno,
cuando hicimos la despedida, he visto vivo a Perón, ¿no? Así que, bueno, por supuesto, todos, cada uno de nosotros nos bifurcó caminos y, bueno, nos reencontramos con muchos compañeros, ya con algunos años más, a partir del año del 83, ¿no? Con el advenimiento de la democracia, bueno, lo que te acabo de contar reciente, ingresando a la actividad sindical y a mi gremio, que desde aquel entonces lo milito y, bueno, y participo bueno, de todo lo que es la militancia gremial, ¿no? De todos los conflictos colectivos, conflictos individuales, y, bueno, la gestión lleva en la actividad gremial lleva un montón de otras actividades que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la salud. Y bueno, por supuesto que tenemos una responsabilidad que es fundamental, básica, que tiene que ver con la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores que representamos, pero al mismo tiempo también lo observamos y los tratamos a trabajador y a su familia desde un modo más integral, ¿no? Por eso te contaba todas las otras actividades de gestión que desarrolla nuestra organización sindical. Nuestra organización sindical es para que lo sepan, ¿no? Los chicos, las chicas que nos están viendo, que nos están escuchando, es la actividad más numerosa del país. La actividad gremial nuestra, el empleo de comercio, somos más de 1.200.000 en el país. Cuantitativamente hablando, es la actividad que conlleva mayor cantidad de afiliados y afiliadas, mayormente mujer, que eso es otra de las particularidades de nuestra organización sindical. Entonces, bueno, nosotros en esto de entenderlo al trabajador y a la familia en forma integral, tenemos institutos, nosotros tenemos todos los niveles de educación, la educación formal, la educación no formal, la educación informal, tenemos jardín de infantes, primaria, secundaria, tenemos dos institutos terciarios donde damos carreras terciarias, convenio con las distintas universidades para seguir las licenciaturas en las carreras que nosotros brindamos como instituto superior y un centro de formación laboral que tiene que ver con actividades así de ciclos y de cursos cortos, y eso está, pero esto está no solamente para los trabajadores, sino que está abierto a toda la comunidad. Bueno, después los hoteles, los predios que tenemos de recreación y demás, que tienen que ver con esto, ¿no? con la integralidad que nosotros lo valoramos al trabajador que representamos. Hugo, Así que bueno. te quería consultar sobre aquellos años, los 70. Vos recién bien decías que empezaste a militar desde muy joven con la Juventud Peronista y hoy cumplís un rol importante en la zona oeste como sindicalista. ¿Cuál era la relación entre aquella Juventud Peronista y el sindicalismo en aquellos años, en los 70? Bueno, a mí me tocó, por eso decía, de la formación que teníamos en aquel entonces, por supuesto que, bueno, hoy con los años y con la escrita, obviamente, los puntos de vista, digo, como jóvenes, sindical, ¿no? El tiempo después me llevó a ser sindicalista y quiso ponerme del otro lado del mostrador y entender muchas de las acciones, ¿no? Y de las estrategias que a veces tiene el movimiento obrero en esto. Y esto es histórico, ¿no? No es solamente, pero bueno, yo estuve en las dos partes, estuve en mi juventud, en los años propios de la juventud, y obviamente uno ideologizado, ¿no? Una juventud muy, muy participativa en la política en aquel entonces, por supuesto que después con el tema de la dictadura y la atrocidad del terrorismo de Estado, por supuesto que los jóvenes estábamos ávidos de participar en lo que es la vida democrática cuando vino, y esto obviamente uno desde la responsabilidad de la gestión es como que va cambiando un poco la cabeza en función de esto, ¿no? Digo, me parece que así tiene que ser, digo, bueno, y hoy entendemos por ahí algunas otras cuestiones y sigue habiendo a veces me parece que las organizaciones gremiales adolecemos de esa capacidad de tener una política comunicacional que llegue más a la gente, ¿no? Porque digo, esto de la mala imagen que a veces tienen las organizaciones sindicales y que tenemos los sindicalistas, y bueno, esto se ha entendido mal a veces porque justamente nosotros, digo, toda esta actividad que recién traté de resumírtela lo más que pude en función de las actividades que desarrollamos como gremio y que estamos 24/7 los gremios zonales, regionales, no solamente en la organización sindical, bueno, en este caso tengo la suerte de que me hagas una entrevista, pero sino todas las organizaciones
gremiales hermanadas trabajamos 24/7 en función de lo que representamos, ¿no? Los y las trabajadoras por todas las actividades que recién te enumeré cuando empezamos la entrevista. Así que entendiendo esto y tratando de entender que siempre hay una estrategia detrás de lo que se llama por ahí una negociación colectiva más moderada o ir a la lucha y a la confrontación que nos está pasando porque también tenemos distintos puntos de vista y distintos pensamientos a la hora de elaborar una estrategia de cómo actuar ante el avasallamiento de este gobierno perverso, este gobierno cruel que vino contra todos los derechos laborales, ¿no? Obviamente una parte de la CGT optó por presentar un recurso de amparo ante la justicia, digo, por supuesto hay un montón de que nosotros entendemos que va a haber muchísima litigiosidad por delante, porque esto lisa y llanamente son todos articulados en contra de la Constitución Nacional y, bueno, obviamente el artículo 14 bis por sobre todas las cosas, ¿no? Que garantiza a los trabajadores el derecho de huelga, que garantiza a los trabajadores el derecho a vivir dignamente, a tener acceso a la educación, a la salud, etcétera. Bueno, esto raya completamente los derechos. Va a haber mucha lucha por delante. A mí me pasa alguna observación personal que esto va a traer muchísima litigiosidad a partir de esto que te enumero, en función de la quita de derechos que estableció esta ley. Y bueno, con el análisis, digo, de hoy de los por qué, ¿no? Porque nosotros, la mal llamada esta ley de modernización laboral, que no hace más que quitar derechos, que ya tenemos la experiencia, si la historia lo demuestra, la hemos tenido con los militares, la hemos tenido con los gobiernos radicales, la hemos tenido con Menem, la hemos tenido con muchísimos gobiernos, hemos tenido con Macri, todo tipo de legislación, los contratos basura, me acuerdo los famosos contratos basura de Menem. Bueno, todo lo mismo, los gobiernos liberales les podés poner cualquier color político, pero son todos los mismos porque tienen una ideología y una filosofía y un modelo de país que es la antítesis de lo que tenemos nosotros, los peronistas. Así que en esto vuelvo a lo que me parecía que nos pasa a nosotros de esto de adolecer, a veces de no tener una buena política comunicacional que impide que nosotros podamos llegar, y fundamentalmente los más jóvenes, ¿no? En esto también hacemos y hago la autocrítica, digamos, en función de no tener ese vaso comunicante que teníamos antes, en función de tratar de que el trabajador anticipe, ¿no? los problemas que se vienen, que nosotros los vemos, pero bueno, en esto de que han votado muchísimos trabajadores que representamos a este gobierno perverso, nos damos cuenta que no llegamos con la suficiente fuerza del poder de convencer, de advertir lo que se venía, que se vino. Obviamente hoy estamos en otra etapa donde la estrategia que estamos elaborando de distintos matices que tiene el movimiento obrero, como lo tiene la política, como lo tenemos todos, tratar de lograr una unidad que permita poder elaborar una contraofensiva gremial que indique que nosotros podamos recuperar esos derechos, ¿no? Estamos en una etapa de falta de liderazgo que a veces es una lógica consecuencia a partir del por qué, pero bueno, hoy el movimiento obrero se encuentra en esa disyuntiva, ¿no? En eso de la lucha y en esa lucha no tener una estrategia en unidad, que es lo que estamos buscando, ¿no? Por esto que te decía también al principio, de que hay organizaciones gremiales que han conformado, la UON y otras organizaciones gremiales más industriales que han conformado un grupo interno dentro de la CGT donde plantean una lucha que nosotros también entendemos así en la calle y otro grupo que plantea un poco más moderada la discusión en función de buscar otras estrategias, pero me parece que en síntesis estamos todos en la misma, el tema que tenemos que encontrar la herramienta que permita que podamos converger juntos, digamos, parte de los reclamos y a la hora de ir a reclamar los derechos, ¿no? Y la participación política, me parece que ahí también hubo un error del movimiento obrero de haber abandonado la política, porque la política es la que define todo. La política es la que define si puedes comer, si te puedes educar, si te puedes enfermar. Entonces nosotros, para no ir más atrás, a partir de Isabel, me parece, cumpliendo 51 años desde los mejores convenios colectivos que hemos logrado, que lo logramos con Isabel, que son los convenios del año 75, han pasado casi 51 años y ahí me parece que, hablando un poco de la historia, ¿no? Que ahí empezó el divorcio
de Ujú. la parte sindical, de la parte política, de lo que es el movimiento nacional, y esto indicó que nos retirábamos los gremios, digo, la generación mía, no hablo ni de mí ni nadie en particular, sino la generación, no supimos, no quisimos o no pudimos poder resolver la cuestión, y esto de abandonar la política determinó que no tengamos más representantes en la Cámara donde se discuten las cosas por nosotros. De hecho, se ha discutido la legislación ciudadana y nosotros no tenemos quien nos defienda. Bueno, esto tiene que ver con el abandono de la política y me parece que tiene que ver con esto, porque después de que logramos en el año 75 con Isabel los mejores convenios colectivos, que eran mejoras sustanciales a la ley de contrato de trabajo, empezó el divorcio porque después vino Rodrigazo. Las medidas liberales que, producto de ese contexto y de esa situación de crisis económica, que pasó, y bueno, pasó lo que pasó, y ahí me parece que comenzó el divorcio de la rama sindical, de la rama política del peronismo. Y hoy tenemos diputados que decimos nos traicionan, pero son diputados que responden a otros intereses. Digo, no hay un diputado que represente a los trabajadores, son diputados que representan a la empresa. Porque en el peronismo tenemos que entran diputados nacionales y senadores por el peronismo, pero resulta que son empresarios. Entonces, difícilmente a un empresario le podemos pedir que tenga la cabeza puesta en los derechos del trabajador. Es toda una autocrítica que debemos hacernos para reflexionar sobre poder nosotros en adelante, digamos, converger en unidad, en la unidad de concepción, como decía Perón, para la unidad de acción. Confío en que esto se va a resolver y digo, más allá del mérito nuestro, me parece que este presidente, que la verdad que como argentino, ¿no? Me da vergüenza que tengamos un presidente así, tan perverso, tan cruel, con los que menos tienen, con los que más necesitan, con los más que nos está dejando en el resto del mundo, metiéndose en conflictos que no tienen nada que ver con la Argentina, no preocupándose, bueno, en los casos de corrupción. Pero a mí me parece que este es un presidente que se va a volver solo. Me parece que se va a chocar solo contra la pared, más allá del mérito nuestro. ¿No? Es decir, nosotros lo que tenemos que confluir en unidad de concepción, tenemos que las matices, resolver las diferencias que tengamos y converger más en el modelo del país que nunca abandonamos. ¿No? Porque la verdadera revolución del peronismo está en cuando el poder y esto está inconcluso. Por ejemplo, responsabilidad nuestra al tema que nos convoca, que es una jornada que tiene que ver con seguir fortaleciéndonos, con la jornada de reflexión, que tiene que ver con la memoria activa, ¿no? Bueno, hoy tenemos que reafirmar, la verdad, tenemos que reafirmar esto de la memoria colectiva como defensa de los derechos humanos, ¿no? Cada vez que ocurren estas fechas, obviamente, digo, muchos los tenemos presentes los 365 días, pero bueno, nos obliga a reflexionar y tener esta jornada de esclarecimiento, más allá que, bueno, obviamente está incorporado el tema de los derechos humanos y el 24 de marzo en los niveles educativos, está incorporado hoy en las escuelas y el gobierno lo tira de que estamos haciendo política, los docentes, eso es una vergüenza. Digo, no solo, digo, el tema de comercio, nosotros integramos regional, obviamente hemos hecho una solicitada de repudio hacia esta intención de confundir a la gente de que nuestros docentes están haciendo política a partir de explicar la historia de lo que es la lucha por los derechos humanos, porque esto está en todos está establecido en los niveles de estudio, o sea que no es que algo que están los docentes por sí mismos implementando y esclareciendo y hablando sobre la historia y la parte de los derechos humanos, sino que esto está en el plan de estudio. Y este gobierno de derecha liberal perverso intenta decir que los docentes, porque están dando las clases para no olvidar y para tener esta jornada de reflexión, intentan así que están haciendo política partidaria. Es una vergüenza de este gobierno. Víctor, y vos sabés que recién me tiraste un pase para preguntarte respecto a los 50 años que se van a conmemorar ahora del golpe del 76. Y hablaste del plan económico y las reformas actuales del gobierno. ¿Qué diferencias, similitudes encontrás con el plan que ejecutó la Revolución Argentina, por un lado, después la dictadura del año 1976 con las actuales políticas económicas del actual gobierno argentino?
Es que en el plan de la mentalidad liberal, de las corporaciones, de los sectores comunitarios, no hay diferencia. Digo, muchos los han intentado con mayor o menor poder. Antes las corporaciones, el poder económico, financiaba los golpes militares. Hoy son parte del gobierno. Entonces, la mentalidad y la decisión de ir y avasallar los derechos de los trabajadores con la excusa de que el costo laboral en la Argentina es caro y mentira. Acá el problema es económico, no es por los trabajadores. Digo, si acá el Estado o la política, que es la que tiene que generar justamente las condiciones para que las empresas inviertan y a su vez tomen personal, no están dadas las condiciones y ponen a los trabajadores como variable de ajuste. Por eso te decía también al principio, los gobiernos militares, los gobiernos liberales, tanto de Menem como Cavallo, como de la Rúa, como Macri y este actual gobierno, vos fijate que con la ley base incorporaron muchos de los articulados que después los ratificaron ahora, no tuvo ningún éxito. Por haber tenido personal en deudas y muchísima flexibilización a partir de esa ley, desde la ley de base hasta ahora no cambió absolutamente nada. Han cerrado 30.000 pymes con casi 300.000 trabajadores y trabajadoras despedidos. Nosotros en particular estamos teniendo despidos ahora con todas las empresas, bueno, con Chango Más. La empresa de Narváez están despidiendo en todas las sucursales, hablan de despedir en todo el país 1.000 trabajadores. Nosotros ya estamos teniendo acá en las distintas sucursales entre 4, 5 y 6 despidos por sucursal. Entonces, esos plantean la baja de las ventas y esto también es real, pero la variable del ajuste seguimos siendo nosotros los trabajadores. Ahora los trabajadores, donde en un autoservicio donde tienen 40 empleados, 50, han despedido 10 y el trabajo que hacían 60 ahora tienen que hacer 50. O sea que le duplican el trabajo al trabajador porque no lo renuevan a ese personal. Los delegados nos comentaban que ni siquiera van a tomar, uno puede pensar, bueno, despiden gente con antigüedad para tomarlos con la nueva ley o tomar personal contratado, pero ni siquiera eso. Entonces, esto habla clara de la merma que están teniendo las empresas y en esto de la producción, comercio es el último eslabón de la cadena de producción. O sea, las industrias están a su 50% de capacidad ociosa. Lo estamos viendo todos los días. Y por el otro lado, el carnaval del gobierno, ¿no? El caso de la criptomoneda, ahora el ejercicio del jefe de gabinete, el tema de un viaje particular, ¿no? Un jefe de gabinete que se supone que gana 3 millones de 800 mil pesos, se gastó de $1.000 en un viaje privado a Uruguay, que esconde todas las pruebas de las grabaciones de criptomonedas, ¿no? Entonces, un montón de cuestiones que estamos viendo, y que, bueno, obviamente, digo, las encuestas, y esperemos que esto, lo que pasa es que por ahí la gente olvida rápido a partir con la celeridad que estamos, no con todo este tipo de... Por eso digo, me vuelvo a plantear esto de que nosotros adolecemos de política comunicacional, ¿no? Porque esto no está faltando mucho decir que esto se olvide, ¿no? Porque hoy tenés un presidente que estaba viendo ya mañana que tiene casi un 70% de imagen negativa, ¿no? Y perdido muchísima popularidad a partir de esto. Bueno, pero esto la gente no tiene que saber. Pero a mí me parece que este presidente, digo, no es de la corporación. Este presidente es un empleado de ellos, por lo tanto creo que lo van a usar y yo creo que están dadas todas las condiciones para que este hombre y su hermana la justicia los condene, pero lo va a condenar cuando no sea más presidente y cuando no tenga más cargo de poder, ¿no? Ahora yo creo que lo están utilizando estas corporaciones. Las mismas, ¿no? Las mismas que corrompen el poder político, las mismas que antes financiaban los gobiernos militares y bueno, y que hoy financian todo ese tipo de cosas y de especulaciones. Lo que pasó al principio del año, les regaló $2.000 millones a las corporaciones del campo para que liquiden los granos y le está negando el presupuesto a las universidades que ya está incumpliendo las 2 veces que vetó la ley y que por las 2/3 partes del Senado se aprobó la ley y está incumpliendo la ley. A la provincia de Buenos Aires le está debiendo 14.000 billones de pesos de la coparticipación y así le está debiendo a todas las provincias. Así cualquiera.
Allí cualquiera tiene superávit. Digo, en nuestras propias casas, y nosotros no pagamos el alquiler, no le pagamos, no pagamos los impuestos, y estoy seguro que por ahí el salario no alcanza, pero después debemos todo. Debemos la tarjeta, debemos al supermercado, debemos al alquiler, debemos la luz, debemos el gas, debemos el teléfono, debemos todo, y bueno, y así si no pagamos, por ahí la plata nos queda. Pero después vamos a tener que pagar 3 veces más. Bueno, entonces el gobierno habla de superávit fiscal y no le está pagando a las provincias, pero no solamente nosotros demás, porque bueno, realmente somos la última provincia del mismo cuestión de resistencia organizada que tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Porque lamentablemente el resto de las provincias han demostrado que, no sé, por hacer una rotonda o un par de cuadras de asfalto, votan a favor de los liberales, ¿no? Votan a favor de este tipo de perversidad en contra de su pueblo. Bueno, sus propios pueblos, sus propias provincias, nuestros propios coprovincianos sabrán jugar, ¿no? Este tipo de decisiones y actitudes que han tomado los gobernantes. Pero ya, bueno, esto se va a ver el año que viene cuando haya elecciones. Pero todo esto yo creo que tiene que estar en la memoria, ¿no? Tiene que estar en la memoria. Y para que nunca más, digo, este 24 de marzo tenemos que hacer jornadas, digo, más allá de lo reflexivo, ¿no? En lo personal, lo que es jornadas con toda la población, jornada de crecimiento, jornada de reflexión, para mantener activa la memoria. Bueno, aquí en Morón todos los años en la Mansión CD se hace la sesión especial por parte del Consejo Deliberante. Bueno, Morón es un distrito de mucha participación con respecto a los derechos humanos, así que bueno, ahí estaremos nosotros participando en lo que nos toca de esta jornada de reflexión que ya comenzaron, ¿no? Que ya comenzaron. Hugo, te quería consultar, por último ya, un análisis. Vos sabés que a mí me gusta analizar un poco el contexto de los años 70 y la dictadura con las vueltas de Perón, la fallida del 64, la exitosa del 72, el Día de la Militancia y bueno, lo que fue la trágica del 73. En esas tres El 20 vueltas, de junio, un día de mi claro, cumpleaños, el 20 de junio. Cumplo años el 20 de junio. Soy patriota. Bueno, estuve en esa jornada, cuando siendo muy joven, estuve ahí en el Richieri, participé de esa jornada, por supuesto, con la conciencia de ser más joven todavía, que tenía 16, 15, pero ya era militante de la Juventud Trabajadora Peronista y participamos de esos eventos, ¿no? Bueno, la historia la hemos leído, pero bueno, yo he sido parte viviente de todo esto, de lo que me pasó siendo muy joven, ¿no? claro. Muchos preguntan, ¿qué hiciste el 24 de marzo? El 24 de marzo del 76 yo agarré mi mochila, puse piedras en mi mochila y me fui a 11, llegué a 11. Una cuestión de inconsciencia total de lo que venía, ¿no? Y bueno, y ahí en 11 había un montón de tanquetas del ejército, cosa nosotros sí hemos visto la fuerza de seguridad y demás. Bueno, ahí me volví, así como me fui, me volví con mi mochilita, con las piedras. Digo, éramos rebeldes en ese tiempo, digo, bueno, yo tengo, por supuesto que he tenido compañeros y amigos que han desaparecido, otros estuvieron presos, primero clandestinamente, después a disposición del PEN, ya pasaron a ser presos legales. Bueno, mi amigo Luis Pereira también, que estuvo 2 años y medio preso, bueno, después lo olvidaron, que ha sido concejal conmigo, aquí en Morón, en el 2001, ¿no? Otra época muy complicada que nos tocó con el tema de que se vayan todos, digo, ¿no? Pasado esto de las barricadas en el barrio, que todo prendió en fuego, que decían que en el barrio lo iban a robar, y bueno, hablando nosotros con la gente, que no asalten los supermercados, que no rompan los vidrios, bueno, hemos pasado un montón de cuestiones, digo, y a veces la reflexión, digo, desde la militancia nuestra, es decir, que como tampoco estamos en capacidad de analizarnos porque somos contemporáneos, si bien estamos en estos casi 42 años de democracia, estamos vigentes, empezamos siendo muy jovencitos, a mí me parece que, bueno, no sé, a la generación nuestra la jugará la historia, pero mucho más adelante. Nosotros no estamos en esa capacidad, porque somos contemporáneos, si bien tenemos muchos años en la actividad sindical, política, partidaria, desde todos los lugares donde nos ha tocado, desde el rol que nos ha tocado, digo, tampoco estamos en esa capacidad, ¿no? De saber cómo pasamos por esta parte de la historia que nos tocó vivir. Así que, pero bueno, siempre hay que ponerle mucho, hay que hablarlo, porque esto de que el público se renueva es cierto. Nosotros nos pasa en nuestra organización sindical, pero son muy jovencitos, digo, la particularidad son mujeres. Entonces, cuando viene un trabajador o una trabajadora, lo que le decimos a los delegados es que si ellos tienen, por ejemplo, un buen almuerzo, tienen una vianda, o les dan el desayuno a la mañana, que no es porque la empresa es bondadosa, que detrás hay una lucha gremial, hay una lucha de los delegados, hay una lucha de los sindicatos,
que le expliquen a ese trabajador, a esa trabajadora, porque nos pasan en supermercados grandes, en unos chicos, que a veces tienen el café con leche, tienen la mediodía en la mañana, tienen un almuerzo con una vianda, incluso hasta supervisado por nutricionistas. Y bueno, y esto es gratis a los trabajadores y es como un salario diferido, y ellos creen que la empresa se lo da porque es buena. Entonces ahí está la labor nuestra, de ese factor determinante que es el oso comunicante entre nosotros, el delegado, los trabajadores de las plantas tienen que saber esta historia. Y muchas veces esto hay que contárselo. Entonces siempre decimos a los delegados, cuando venga un trabajador o una trabajadora nueva, cuéntenle del muerto, del desaparecido, de mucha gente presa justamente a partir, y el movimiento sindical lo ha sufrido, lo ha padecido. Entonces esto hay que explicárselo Claro. a los chicos y a las chicas nuevas que se incorporan a la actividad laboral, porque hoy en la informalidad y en esto de que les venden de la libertad, digo, el tema de los chicos, de los que trabajan en el rap y todo esto, que creen que son libres, pero se tienen que romper el alma y andan en bicicleta de moto para ganar 400.000 pesos por mes. Y tienen que trabajar 12, 13 horas y los tienen fuera de la posibilidad de que tengan algún derecho laboral. Directamente para la nueva ley no son trabajadores. Bueno, hay muchísimo que nos está pasando, que bueno, es por eso que a mí me parece que van a arreciar los conflictos y se va a judicializar mucho esto porque hay mucho de Claro. que raya en la constitucionalidad. Así que me parece que se vienen tiempos muy conflictivos, ¿no? Y bueno, nos van a encontrar nosotros de frente en la calle con las herramientas que nos da la democracia, pero siempre dependiendo del rol laborante. Ese es nuestro rol. Tengamos la edad que tengamos, ¿eh? Con los jóvenes, con nosotros, con la mediana edad, con todos tenemos que estar en la calle. Nunca hemos conseguido nada de los escritorios. Me parece que es tiempo de empezar a convocar a las organizaciones libres del pueblo, que es lo que hacía Perón. En ese tiempo mandaba carta, pero Perón se interioriza porque empezó a relacionarse con las organizaciones libres del pueblo y de primera mano, a través de las cartas, se enteraba de qué es lo que demandaba y cuál era la necesidad de cada uno de los sectores de la sociedad. Hay que volver a eso, hay que salir de los palacios. Hay que dejar de amontonar dirigentes y relacionarse con la gente y relacionarse con los verdaderos representantes de los pueblos y las distintas necesidades que tienen los distintos sectores. Porque la política es abarcativa de todos los sectores. Entonces, la única forma es esta. Hoy existen ustedes, las redes, un montón de cosas, cómo comunicarnos. Pero hay que empezar a hablar con las organizaciones libres del pueblo. Hay que salir de los palacios, hay que dejar las oficinas de lado y creer que entre dirigentes se puede resolver esto, se resuelve desde la base. Y en la calle. Y Víctor, te quiero agradecer muchísimo este tiempo. Ha sido una reflexión muy interesante desde la perspectiva de un hombre que ha militado, que actualmente cumple el rol dentro de un sindicato muy importante como es CEOCA Zona Oeste. Así que por el tiempo, por el espacio y por tu reflexión en estos 50 años del golpe de 1976, te quiero agradecer mucho. bueno, a vos y bueno, agradecido invitarlo a los que te están viendo, fundamentalmente a los más jóvenes, bueno, que este pedazo de historia que es tan reciente, que se interiorice, y que reflexionemos sobre esto. Tenemos unas jornadas que no tenemos que dejar que nos desactiven la memoria. Porque esta gente que generó este 24 de marzo del 76, que no tiene que estar nunca más los militares, nunca más los cuerpos militares, y nunca más este tipo de avasallamiento a los derechos de los que menos tienen, de los que más necesitan. La esencia del peronismo es esta, que se acuerdan también los dirigentes de eso. Así que gracias a vos por este espacio y por permitirme comunicarme con la gente que te ve y que te escucha. Te mando un Que me abrazo. imagino que son jóvenes, ¿no? Porque son bastante jóvenes. Sí, A vos. te mando un Gracias. abrazo. Muchas gracias.